¿Qué significa realmente decir yo? Si no eres tus pensamientos ni tus emociones, entonces, ¿quién eres? ¿Y si todo lo que llamas yo fuera solo una historia que la conciencia se cuenta a sí misma? Como dijo el filósofo David Hume, cuando entro más íntimamente en aquello que llamo mí mismo, siempre tropiezo con alguna percepción particular de calor o frío, luz u oscuridad, placer o dolor. Nunca logro captar el yo, sin una percepción. Todos nosotros, en algún momento, sentimos esa inquietud silenciosa, esa duda sobre quiénes somos en realidad. Te despiertas, te miras al espejo, te reconoces por un nombre, un rostro, una identidad. Pero, ¿y si esa sensación de continuidad fuera solo una ilusión bien construida, como una película proyectada en una pantalla invisible? Este vídeo es una invitación a algo que puede cambiar profundamente la manera en que te ves y vives, la deconstrucción del yo. No como una amenaza, sino como la llave hacia una libertad más profunda de lo que imaginas. Caminemos juntos por este sendero donde la filosofía, la neurociencia y la espiritualidad se encuentran. Y tal vez, al final, descubras que nunca exististe como pensabas, y que eso, paradójicamente, puede ser tu mayor liberación. Desde que abrimos los ojos por la mañana, hay una certeza que parece inquebrantable: yo existo. El mismo yo que se acostó anoche, que soñó, que despertó y que ahora respira frente a un nuevo día. Esa sensación de continuidad es tan convincente como el amanecer. Pero, ¿es real o es solo una de las mayores ilusiones que la mente ha producido? El filósofo escocés David Hume, ya en el siglo XVIII, se dedicó a investigar esta cuestión. Al buscar en sí mismo el núcleo del yo, encontró únicamente una sucesión rápida e incesante de percepciones, sonidos, imágenes, dolores, placeres, pensamientos, siempre en movimiento, siempre cambiando. Nunca encontró un yo estático. Concluyó que lo que llamamos identidad personal es solo un haz, un entramado de percepciones transitorias. Siglos antes, Nagarjuna, uno de los maestros budistas más importantes, ya había llegado a una constatación semejante. El yo no es algo sólido, fijo e independiente. Es una construcción relacional, vacía de esencia propia, pero llena de dinamismo. Un proceso que se reinventa a cada instante. No somos un objeto inmutable que habita el tiempo, sino un flujo constante de experiencias, como un río que nunca es el mismo dos veces. La neurociencia moderna, curiosamente, confirma estas intuiciones milenarias. Cuando los investigadores buscan en el cerebro un centro del yo, un punto fijo de identidad, no encuentran nada más que una red distribuida, múltiples áreas comunicándose en tiempo real, en constante actualización. El neurocientífico Antonio Damasio llama a esto el yo autobiográfico, una narrativa que se escribe y reescribe a cada segundo, como un diario que nunca termina. En otras palabras, el yo se parece más a una historia contada que a una entidad real. Para entender esto, piensa en el cine. Una película es solo una secuencia de imágenes estáticas proyectadas rápidamente. Cada fotograma, por sí mismo, no tiene movimiento, pero al presentarse en velocidad, producen la ilusión perfecta de continuidad. Lo mismo sucede con lo que llamamos identidad, un encadenamiento tan rápido y bien construido que el espectador, tú, cree ser un personaje cohesivo y permanente. Pero, ¿existe realmente alguien sentado en la butaca central de tu mente, observando el espectáculo? Esa ilusión no es inofensiva. Creer en un yo sólido crea el apego, el miedo y la angustia de perder aquello que creemos ser. Cuando piensas yo soy este cuerpo, cada señal de envejecimiento parece una amenaza. Cuando crees yo soy este nombre, esta profesión, este rol social, cada fracaso o rechazo se vuelve un ataque personal. El sufrimiento se multiplica no porque las cosas cambien, sino porque creemos que existe algo permanente que necesita resistirse a los cambios. Por eso, los maestros orientales insisten, descubrir que el yo es una ilusión no es una pérdida, sino una liberación. Imagina a un actor que vive tan inmerso en su papel que olvida que está en una obra de teatro. Sufre con los dolores del personaje como si fueran suyos. Carga con la culpa, el miedo, la soledad, hasta el momento en que despierta y se da cuenta. Esto es solo un juego, una representación. En ese instante, surge la libertad. Puede seguir actuando, pero ya no está prisionero del drama. El filósofo Alan Watts usaba una metáfora poderosa para explicar esta ilusión. Decía que el yo es como un remolino en un río. Tiene forma, movimiento, incluso un carácter único,
pero nunca existió como algo separado del río. Es solo el río en una configuración pasajera. Lo mismo nos ocurre. Creemos ser algo sólido, pero somos únicamente una forma momentánea de la vida expresándose. Y aquí surge la provocación. Si el yo no existe como una entidad fija, ¿quién es el que está escuchando estas palabras ahora? ¿Quién es el que siente, piensa, decide y actúa? Esta es la contradicción que tanto Hume como Nagarjuna señalaron, y que incluso la neurociencia moderna reconoce. No existe un centro, pero sí hay un proceso consciente ocurriendo. No existe un yo, pero sí existe la experiencia. El poeta Rumi decía, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. Cuando queremos ser una gota aislada, vivimos con el miedo de evaporarnos. Pero cuando reconocemos ser el océano, ya no hay nada que perder. Descubrir que el yo no existe no significa que desapareces, significa que dejas de estar atado a un personaje limitado y reconoces la vastedad de lo que siempre has sido. Esa es la primera llave de liberación. El yo que defiendes, proteges y alimentas no es más que una ficción útil. Organiza la experiencia, crea continuidad, pero no es quien realmente eres. La verdadera libertad comienza cuando te atreves a preguntar, si no soy quien creo ser, entonces, ¿quién soy yo? Ahora, dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado? Incluso cuando intentas cambiar, ¿te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas vídeos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos han redescubierto un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si, por primera vez, tuvieran el control real de su propia mente. Hemos preparado un vídeo completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Tú decides. Levantas la mano, y se mueve. Parece obvio, ¿verdad? La sensación es clara, hay un yo que manda y un cuerpo que obedece. Esta ilusión de control es quizás una de las más convincentes que experimentamos y, precisamente por eso, una de las más difíciles de cuestionar. Pero la ciencia trajo una revelación inquietante. En la década de 1980, el neurofisiólogo Benjamin Libet realizó experimentos que cambiaron para siempre el debate sobre el libre albedrío. Pidió a voluntarios que movieran la muñeca en cualquier momento que eligieran, mientras medía su actividad cerebral. El resultado fue desconcertante. Antes de que el participante tuviera la conciencia de la intención de actuar, el cerebro ya había iniciado el proceso que llevaría al movimiento. En otras palabras, la decisión ocurría primero a nivel inconsciente, y solo después la conciencia surgía para decir, yo elegí hacer esto. Si es así, entonces lo que llamamos control consciente se parece más a un espectador rezagado que llega cuando la obra ya ha comenzado, y aún así reclama el papel de director. Esto no elimina la responsabilidad ni la experiencia de elegir, pero nos obliga a repensar profundamente la noción de quién es realmente el que decide. El filósofo Arthur Schopenhauer, mucho antes de estos experimentos, ya había sintetizado esta idea con una frase provocadora: el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Deseos, impulsos, inclinaciones, brotan en nosotros como nubes en el cielo, sin que podamos escoger cuáles aparecerán. Puedes decidir beber café en vez de té, pero no elegiste tener la inclinación de preferir café en ese momento. Y aquí está el punto fascinante. La vida parece moverse más por la armonía espontánea de procesos que por la tiranía de un yo controlador. El sabio taoísta Chuang-Tzu ilustró esto en la parábola del carnicero Din, que despiezaba bueyes con una maestría casi sobrenatural. Cuando le preguntaron por su técnica, explicó que no usaba la fuerza, sino que seguía los espacios naturales entre huesos y músculos, permitiendo que el cuchillo encontrara el camino por sí mismo. Eso es el Wu Wei, la acción sin esfuerzo, el hacer que no nace del control rígido, sino de la sintonía con el flujo natural de las cosas. Tal vez la vida funcione más así de lo que imaginamos. Piensa en cómo aprendes a conducir. Al principio, cada movimiento parece consciente y forzado. Pero con el tiempo, conducir se vuelve automático.
Tus pies y manos saben qué hacer incluso antes de que formules la intención consciente. Esto no significa que no estés actuando, sino que la acción no nace de un comandante central, surge del sistema en su conjunto. Y esto nos lleva a una visión liberadora. El control es, en gran medida, un mito. El cuerpo actúa, el cerebro procesa, el entorno influye, y en medio de todo eso, la conciencia aparece como el escenario donde el espectáculo se desarrolla, no como el director que tira de los hilos. Tomas el café, pero no puedes reclamar la autoría última del deseo que te llevó hasta él. Esa percepción, para muchos, puede sonar amenazadora. Si no controlo, entonces soy solo un títere. Pero quizás la verdad sea lo contrario. Somos menos prisioneros de lo que creemos. La idea de un controlador rígido nos hace sentir aplastados por la responsabilidad de tomar siempre las decisiones correctas. Cuando reconocemos que la vida es un proceso emergente, vemos que nuestras acciones no necesitan ser forzadas. Suceden, así como sucede la respiración, así como late el corazón. El filósofo Alan Watts decía que intentar controlar la vida es como intentar controlar el mar con un cubo. Como mucho, logramos tomar un poco de agua, pero el océano seguirá su propio flujo. Cuando soltamos la necesidad de control, no nos volvemos impotentes, nos convertimos en parte consciente del propio movimiento. Y entonces surge la pregunta, si no hay un yo controlador, ¿qué guía nuestras acciones? La respuesta quizás tenga menos que ver con una entidad que decide y más con una danza de factores: genética, historia, cultura, ambiente, emociones, todos interactuando en tiempo real, como una orquesta sin director que, aún así, toca en perfecta armonía. Descubrir que el control es un mito no significa caer en la desesperación, sino en el alivio. No necesitas ser el general que ordena cada paso. Puedes ser el bailarín que, en lugar de dominar la música, se deja mover por ella. Y paradójicamente, es en ese abandono donde surge una libertad mayor, la libertad de estar plenamente presente, sin la carga de creer que todo depende exclusivamente de ti. Mira a tu alrededor. Ves paredes, objetos, personas, árboles, cada cosa con sus contornos, sus fronteras, su identidad propia. El mundo parece un escenario lleno de actores distintos, y tú, un espectador dentro de una piel que delimita donde termina el yo y comienza el otro. Esa percepción es tan intuitiva que pocas veces la cuestionamos. Pero, ¿y si la separación que sientes fuera solo otra construcción mental? El cuerpo parece darnos límites claros. Tu piel marca el final de quién eres. Pero piensa por un momento, ¿en qué punto exacto termina el tú y empieza el mundo? El aire que ahora entra en tus pulmones, un instante antes no formaba parte de ti. Y sin embargo, al inhalarlo, se convierte íntimamente en tu sangre, tu energía, tu vida. El agua que bebes se integra en tus células, moldeando lo que eres, para después regresar al ciclo de la naturaleza. Incluso los átomos de tu cuerpo, carbono, oxígeno, hierro, fueron forjados hace miles de millones de años en el corazón de estrellas que ya no existen. Lo que llamas yo es solo una danza temporal de la materia cósmica. Esa frontera entre adentro y afuera empieza a parecer mucho más porosa de lo que imaginábamos. No es casualidad que el filósofo Alan Watts dijera, tú no viniste al mundo, tú saliste de él, como una hoja sale del árbol. Así como el océano hace olas, el universo hace personas. La metáfora es poderosa. No estás separado del cosmos, eres el propio cosmos en una de sus expresiones. La física cuántica refuerza esta idea. A nivel fundamental, las partículas no tienen propiedades fijas antes de ser observadas. Existen en una superposición de posibilidades, y la propia medición parece colaborar en la definición de lo que llamamos realidad. El físico Werner Heisenberg decía, lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. Esto significa que lo que llamamos mundo objetivo no es independiente de nosotros, sino que nace en relación con nuestra percepción. Las tradiciones espirituales también llegaron a conclusiones similares. El Advaita Vedanta, una de las escuelas más profundas de la filosofía india, habla de Maya. La multiplicidad aparente del universo no es una ilusión en el sentido de algo falso, sino en el sentido de algo mal interpretado. Como olas en el océano, cada individuo parece separado, pero nunca dejó de ser agua. Cada forma es solo el infinito jugando consigo mismo, ocultando y revelando su unidad. Y piensa en la experiencia cotidiana.
¿Alguna vez te has perdido en una canción al grado de olvidarte por completo de ti mismo? ¿Has mirado el cielo estrellado y sentido que ya no había separación entre el observador y lo observado? Esos momentos, aunque breves, revelan una verdad profunda: la frontera entre tú y el mundo no es tan sólida como parece. En la tradición zen, hay una parábola que habla sobre el dedo que señala la luna. El maestro le recuerda al discípulo que el dedo no es la luna, sino solo la indicación. De la misma manera, el yo no es la realidad última, sino solo una etiqueta que apunta hacia algo mucho más grande. Creer que estamos separados es confundir el dedo con la luna, la ola con el océano. Pero si la separación es una ilusión, ¿qué queda cuando se disuelve? Lo que queda es la percepción de que nunca estuvimos solos. La angustia de la soledad, del aislamiento, de la lucha constante por proteger al yo contra el mundo, pierde su fuerza. Porque no hay yo contra mundo. Solo existe el todo, experimentándose en infinitas formas. Esa visión no es solo filosófica, sino transformadora. Imagina vivir sin cargar el peso constante de defender fronteras inexistentes. Imagina mirar al otro y darte cuenta de que no es un extraño, sino una expresión de la misma conciencia que te anima. Como decía el poeta Rumi, tú y yo no somos diferentes, somos los rostros de una misma alma, mirándose a sí misma a través de ojos distintos. Cuando la separación cae, la vida deja de ser una batalla por sobrevivir y se convierte en una celebración de interconexión. Ya no necesitas aferrarte desesperadamente a una identidad fija, porque reconoces que eres parte del flujo universal. Como un remolino que sabe que es el río, puedes simplemente danzar sin miedo a desaparecer, porque nunca estuviste realmente separado. Y esa es la segunda gran llave de liberación, darte cuenta de que no existe un yo aislado del mundo. Lo que llamamos separación es solo una historia contada por la mente. El despertar consiste en reconocer que siempre hemos sido el todo, jugando a ser partes. Hemos llegado al punto más delicado y, al mismo tiempo, más liberador de este camino. Si el yo es una ilusión, si el control es un mito, y si la separación no es más que un truco de la mente, ¿qué queda? ¿Qué permanece cuando todas las certezas se disuelven como humo? La primera reacción de muchos es el miedo. Un vacío aterrador, como si estuviéramos a punto de caer en un abismo sin fondo. Pero ese vacío no es ausencia, es plenitud. Es como el espacio que permite que todas las cosas existan, o como el silencio que hace posible la música. Sin el espacio, no habría objetos. Sin el silencio, no habría notas. De la misma manera, sin ese vacío, no habría vida, ni conciencia, ni experiencia. El Buda llamaba a esta realidad sunyata, que suele traducirse como vacío, pero esa palabra puede ser engañosa. No se trata de una nada fría y estéril, sino de una apertura infinita donde todo puede surgir y transformarse. Nagarjuna, uno de los más grandes filósofos budistas, lo explicó así: el vacío no es la negación de la existencia, sino la ausencia de un yo fijo e independiente. Precisamente porque no somos algo sólido, podemos transformarnos, crecer, aprender, florecer. El maestro Zen Dogen decía que la práctica y la iluminación no son dos cosas separadas. Esto significa que no necesitamos alcanzar nada fuera de nosotros. La iluminación no es un premio al final de una larga búsqueda. Ya está aquí, en el simple hecho de ser conscientes ahora. Cuando buscamos algo más allá, corremos el riesgo de convertirnos en la persona que pierde las gafas y las busca desesperadamente por toda la casa, sin darse cuenta de que ya las trae puestas. Esa es la gran ironía. Pasamos la vida tratando de ser algo, más sabios, más fuertes, más amados, sin darnos cuenta de que lo que realmente somos ya está más allá de cualquier logro. Rupert Spira, maestro contemporáneo de la tradición Advaita, lo expresa con claridad: la conciencia no necesita encontrarse a sí misma, ya es lo que busca. El problema no es que estemos separados de la verdad, sino que nos distraemos con etiquetas, identidades y narrativas que cubren aquello que siempre ha estado presente. ¿Y cómo vivir a partir de este descubrimiento? No se trata de abandonar responsabilidades ni de negar la vida cotidiana. Al contrario, se trata de vivir con más ligereza, porque ya no cargamos con el peso de sostener un yo fijo, de controlar lo incontrolable o de proteger fronteras que nunca existieron. Es como si, de repente, descubriéramos que el juego era solo un juego. Podemos seguir jugando, pero ahora con alegría, sin miedo a perder, porque nada esencial puede perderse.
Alan Watts solía decir que la vida se parece más a la música que a un viaje. En un viaje, el objetivo es llegar al destino. En una pieza musical, cada nota importa por sí misma. Si corres para terminar la canción, pierdes la propia belleza del sonido. Así también es la existencia. No vinimos aquí para llegar a algún lugar, sino para danzar cada instante como parte de la sinfonía del todo. Ese vacío, cuando se reconoce, se revela como libertad. Libertad de no tener que ser alguien específico. Libertad de no tener que sostener máscaras. Libertad de simplemente ser. No una libertad anárquica, sino una libertad serena, como la de una nube que se mueve con el viento, sin resistencia. Y quizás esa sea la mayor liberación de todas, descubrir que no existes como el personaje que creía ser, sino que existes como conciencia ilimitada, siempre presente, siempre abierta. No el ego intentando sobrevivir, sino la propia vida danzando en infinitas formas. El poeta japonés Ryokan lo resumió con sencillez: el viento sopla y yo existo. Así, la cuarta llave se revela: no hay nada que conquistar, nada a que aferrarse, nada que perder. Lo que eres nunca estuvo en peligro, nunca nació y nunca morirá. Y cuando esta verdad penetra, la vida deja de ser una prisión y se convierte en un milagro continuo, un vacío pleno de posibilidades, donde cada respiración ya es un regalo eterno. A lo largo de este camino, vimos que el yo que queremos defender es solo una narrativa en movimiento. No existe un centro fijo, ni un controlador absoluto, ni una separación real entre tú y el mundo. El vacío que antes parecía aterrador se revela como plenitud, como libertad. Y quizás, la mayor revelación de todas sea darte cuenta de que aquello que siempre buscaste ya estaba aquí, en silencio, sosteniendo cada instante de tu vida. Cuando miro hacia atrás, recuerdo una noche en la que, siendo aún joven, me quedé solo a la orilla del mar. Tenía tantas dudas sobre quién era, tantos miedos sobre el futuro, que me sentía aplastado por el peso de la existencia. Pero al contemplar las olas, algo en mí se disolvió. Me di cuenta de que no necesitaba ser alguien para estar vivo. Bastaba con existir, como existía el mar. Y por unos minutos, fui únicamente parte del todo. Esa experiencia nunca me abandonó. Y tal vez sea eso lo que intento compartir aquí contigo, la posibilidad de vivir con menos miedo y con más entrega. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el vídeo completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Gracias por haber caminado conmigo hasta aquí. Ahora, te invito, cierra los ojos por un instante y solo siente este momento. Tal vez descubras que nunca estuviste separado de lo que siempre buscaste. Y claro, antes de que este vídeo termine y regreses a tu yo cotidiano, déjame hacerte esa petición clásica: dale like, comenta y suscríbete.